Vamos a vivir hasta cuando vamos a vivir. A que Dios diga, ya se acabó tu estadía en la tierra y nos vamos. Amén. Así que gloria sea al Señor. Bendito Dios. Hermanos, bienvenidos los que hemos podido llegar. Gloria sea al Señor. Yo siempre digo, el domingo es un tanto complicado levantarse. Bueno, todos los días cuesta levantarse, amén, pero el domingo un poco más. Pero gloria a Dios, hermano, que hoy pudimos hacerlo, amén. Y gloria sea al Señor por eso, porque Él nos ha permitido estar en este lugar, y no solo estar, hermano, sino que nuestro deseo es adorar al Señor, glorificar su nombre. Y no solo aquí en este lugar, sino donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, amén. Nuestro deseo debe de ser exaltar el nombre de nuestro Dios. Amén. Así que gloria al Señor por eso, hermano, que Dios nos ha bendecido con su santa salvación. Amén. Vamos, hermano, a estudiar lo que es la guía en la Biblia. Bendito sea el Señor, para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Pero antes, hermano, yo me gozaba esta semana leyendo un texto. Está en hebreo, disculpe, esto no es de las clases. Solo me gozaba leyendo este texto, y está en Hebreo capítulo 3:1. Y dice, oiga cómo dice, hermano: por tanto, hermanos santos. Esa parte. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. O sea, hermano, cuando Dios nos salva, Dios nos hace santos. Y gloria a Dios por eso. Aunque nos miremos, hermanos, todos así maltratados, pero delante de Dios somos santos. Y eso es glorioso. Eso es maravilloso, hermano, el saber que somos una iglesia santa delante de Dios. Bendito sea el Señor. Yo me gozaba y leía esa primera parte. Bendito sea el Señor. Porque escuchaba a un predicador que, hermano, estaba diciendo groserías para con la iglesia. Y la iglesia, todos los hermanos, amén, hermano, amén. ¿Y cómo que amén? Dios nos ha salvado, Dios nos ha hecho salvos. También aquellos que aún no son salvos, mis queridos hermanos. Y a cambio, bendito sea el Señor. Así que, pero hoy, hermano, vamos a hablar, amén, que es santo porque es santificado con la sangre de Cristo y santificado por la palabra de Dios. Pero hoy vamos a hablar, hermano, de un tema que quizás todos en algún momento hemos caído, quizás todos en algún momento, hermano, hemos pasado por ahí, hemos tenido quizás el mismo deseo que acá, el mismo deseo, hermano, porque los pensamientos, los deseos son traicioneros y nos pueden traicionar en ver que las personas están prosperando y nosotros, en vez de prosperar, vamos de mal en peor muchas veces. Entonces uno dice, ¿cómo es que el impío prospera y yo no puedo hacerlo? Yo me congrego, yo ayuno, yo oro, leo la palabra, oro al Señor, sirvo al Señor lo más que puedo, y en vez de prosperar estoy quizás peor. Pero ese no es el caso, mi querido, que nuestra alma prospere. Que Acán cayó en esto, violó el pacto de Dios, violó el mandamiento del Señor. Y espero, hermano, que entre nosotros quizás solo hayamos tenido ese deseo vago alguna vez, pero que no haya ningún avaro, ningún ambicioso, codicioso entre medio nuestro. Si lo hay, que esta enseñanza nos ayude para recapacitar que es pecaminoso delante del Señor. Bendito sea Dios. Vaya a la clase número 21. Disculpe, hermano Carlos, estamos hablando de la clase 20, pero la clase 20 es la que bendito sea el Señor. La clase número 21 está en el libro de Josué y el libro de Eclesiastés. Solo que hoy solo vamos a ver, hermano, la parte de Josué. Y el otro domingo es la celebración del aniversario. No vamos a tener la clase bíblica, no vamos a tenerla. Entonces, hasta el siguiente domingo el hermano Carlos empezará ya con la clase 22. Así que no se vaya a sentir mal, hermano, porque nos vamos a dar la segunda parte y usted va a decir, hermano, pero yo he estudiado, me he desvelado, averiguando todo esto, y usted nos va a dar la segunda parte. Entonces,
Disculpe, hermano, porque por su esfuerzo, pero va a ser recompensado un día. Amén. Así que vaya al libro de Josué, el que no tiene la guía, capítulo 7, versículo 20 en adelante. Vamos a leerlo tal como lo hacemos, hablando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo tomaron los mensajeros, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. El dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, asnos, sus ovejas, y todo cuanto tenía, lo llevaron todo a caballo de oro. Y le dijo Josué: ¿por qué no has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Hay un mal doloroso que he visto bajo del sol, la riqueza guardada por sus dueños para su mal. Gracias, Dios mío, en esta hora le damos, Dios, por la oportunidad, Señor, de estar en este lugar, leer tu palabra, Dios mío, Padre, aprender de ella, Señor, Padre amado. Permítanos, Dios, que podamos, Dios mío, aprender de tu santa palabra, de tu santa verdad, que con sabiduría, Señor, entendamos esta bendita palabra, Dios mío. Gracias le doy en el nombre maravilloso de Jesús, su Hijo amado, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Amén, hermano. Gloria sea a Dios. Puede tomar asiento. Aleluya. Disculpen un momentito. Gloria sea al Señor. Amén. Dios es bueno. Es que el púlpito este está más encerrado. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Amén. Hemos leído, hermano, esta historia, por llamarlo así, usted ya la conoce, yo la conozco, gloria sea al Señor, de lo sucedido en estos pasajes que hemos leído. Bendito sea el Señor. El tema, hermano, venimos hablando dijimos al principio de la clase, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos libra de la codicia. El Espíritu Santo nos libra de la codicia, bendito sea el Señor. Ya leímos la base, amén, en la que está esta clase, bendito sea el Señor, donde espero que podamos aprender. Hermano, yo meditaba cuando estudiaba esta clase, y yo pensaba en mí, y yo digo, muchas veces, hermano, quizás algunos de nosotros hemos caído en esto, y voy a empezar con esto para recapacitar en lo que es en sí la codicia al dinero. Yo meditaba que muchas veces en lo personal he perdido, he dejado de ir a la iglesia por culpa del trabajo. Y yo me hacía esta pregunta y quiero compartirla con usted y que usted se la haga también. ¿Alguna vez hemos perdido servicios en la congregación porque de verdad necesitamos ese dinero o porque de verdad queremos tener más? Yo me hacía esa pregunta y quiero que usted medite también en esa pregunta. ¿Es que de verdad yo necesito ese dinero para pagar mis cobros
¿O es que solo quiero acumular más dinero? O sea, son dos cosas diferentes, hermano. Y yo meditaba en 2008, creo que fue 2007, llegó una persona de una doctrina, ellos no trabajan los sábados. Y en esa época, en el taller donde yo estoy, trabajábamos los sábados. Y casi era obligatorio ir los sábados. Y cuando el hombre llegó, habló con mi jefe y él le dijo que practicaba doctrina y que no podía, pero mi jefe después quiso un tanto obligarlo a que fuera a trabajar los sábados. Y él le dijo, no, yo te dije, yo no puedo, por lo tanto, si tú no haces como tal como yo digo, yo me voy. Y se fue. Él no siguió trabajando más, solo trabajó como 1 mes o 2 meses en la empresa. Ahora, yo digo, ¿qué tanto, hermano, nosotros respetamos lo que es el servicio al Señor? Yo pienso, no sé, no quiero acusarlo de nada, pero no estoy en sus zapatos, ni lo quiero estar. O sea, porque puede ser que lo haga, hermano, porque de verdad necesita, o puede ser que lo haga porque de verdad quiere tener más acumulado dinero en el banco. Son dos cosas muy diferentes. Pero el caso de ahora es, gloria sea al Señor, este hombre quebrantó un mandato de Dios, bendito sea el Señor. Y vamos a ver el pecado de la codicia que cometió Acán. Y por el pecado de la codicia, Acán, su familia, sus animales y sus cosas fueron quemados, bendito sea el Señor. Así de grave fue el pecado que este hombre cometió. Ahora bien, yo estaba leyendo, hermano, que dice que Alejandro el Grande era un hombre que conquistaba y empezó a conquistar y empezó a hacerse muy famoso, muy rico. Pero resulta que encontraron a un pirata del océano del mar robando y se lo llevaron a él para que fuera juzgado por él. Y este rey, por llamarlo así, le preguntó, ¿por qué haces eso de perturbar a los navegantes en el agua, tú robándole las cosas y te llaman pirata? Y él le dijo, rey, a mí me llaman pirata porque ando solo, pero a ti te llaman rey porque lo haces con una flota. Ahora, ¿cuál es la moraleja de esto, hermano? Los dos eran codiciosos. Los dos estaban robando por codicia a tener más. Solo que aquel lo hacía solo, era un pirata, y aquel era un rey porque lo hacía con un ejército completo. Ahora, la moraleja es, y más adelante tal vez lo explico, la moraleja es, mis queridos hermanos, que todos podemos llegar a codiciar, ya sea en un alto grado o en un menor grado. Pero el problema es que la codicia puede estar en nuestros corazones, gloria sea al Señor, y muchas veces quizás puede estar hasta congelada y no nos damos cuenta que está ahí. De repente puede salir, gloria sea al Señor, y causa de eso, gloria sea al Señor, y causa de eso, mire lo que Santiago nos enseña en Santiago 4:1. Mire lo que Santiago nos enseña, causa a la codicia, mis queridos hermanos, y a lo que le acabo de decir. Le voy a leer 2 versículos. Dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Ahora, de la codicia lo que les vengo a contar es justamente lo que Santiago dice. Hay guerras, hay pleitos, hay tantas cosas por la codicia, mis queridos hermanos. Y no solo en el mundo secular no cristiano, sino que también dentro del ámbito cristiano hay codicia, hay pleito, hay envidia, hay tantas cosas. Y eso es lo que Dios quiere evitarnos. Ahora, la codicia puede afectar a cualquier persona, a cualquiera de nosotros, no importando, hermano, el grado académico, no importando el privilegio dentro de la congregación, porque pueda sentirse muy espiritual o ser parte o miembro de una iglesia. La codicia puede llegar y nos lleva a quebrantar el mandamiento de Dios. Bendito sea el Señor. Éxodo 20:17. Miren lo que el último mandamiento del Señor dice en el versículo 17, gloria sea al Señor, no codiciarás. Y da la lista, el mandato ahí, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Bueno, Jesucristo dijo que el que veía a una mujer con ojos codiciosos le era pecado. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Yo sé, hermano, que en más de alguna ocasión hemos codiciado, hemos querido algo que quizás, hermano, no lo podemos obtener. Y vamos a ver unas palabras que salen ahí. Bendito sea el Señor. Eso dice el primer mandamiento, hermano, que diga el último mandamiento de la codicia. Entonces, pecamos y fue gravemente lo que este hombre pasó por codiciar. Bendito sea el Señor. Tema 1. La codicia es un mal que entra por los ojos. Josué 7:20 al 26. ¿Qué es la codicia? Del griego epitomía. Es un deseo, póngale mucha atención porque esto es importante, es un deseo desmedido del individuo por tener lo que no le pertenece o que es de otra persona. O sea, es un deseo desmedido. Más adelante voy a explicar, hermano, que no todos los deseos son codicia. Es bueno desear, es bueno tener deseo. No todos los deseos son pecaminosos. Yo como ya no voy a desear, ya no deseo tener hambre, no se va a morir. Ahora, no todos los deseos son pecaminosos. También tenemos la avaricia, que son gemelas, son hermanas las dos. ¿Qué es avaricia? Del hebreo besa, con punto la A. Amor por las ganancias deshonestas. Amor por la ganancia deshonesta. Todo esto va adjunto, amén, a la codicia. Todo va junto. Y hay personas que no les importa pasar sobre los demás con ganancias deshonestas por hacerse rico. Ahora, eso es amor, no por las ganancias, sino que ganancia deshonesta. Del griego pleonexia. Esta palabra es muy importante. Es el deseo de tener más de lo que uno posee. Ahora sí tiene forma lo que yo le decía al principio. Yo voy a trabajar en el día del servicio porque de verdad lo necesito o porque quiero tener más en la cuenta. Eso se llama pleonexia, deseo de tener, acumular más en mi cuenta. Bendito sea el Señor. Eso es, no, hermano, me exigen, hermano, la verdad no. Yo me doy cuenta que, bueno, depende del sketch que tenga también, porque lo obligatorio son 40 horas, usted lo sabe, usted que trabajador lo sabe, obligatorio 40 horas, depende de la empresa, le da un sketch y le dice, tú vas a trabajar tales días. Bendito sea el Señor. Y es ahí donde entramos a complicaciones nosotros, los seres humanos, o dentro de una iglesia, porque tengo que cumplir. En mi caso, me dice, vas a hacer 40 horas. Pido 4 horas y no tenés que cumplir las 40 horas, tenés que hacer 40 horas. Bendito sea, no sé por qué, pero esa es la exigencia, 40 horas. Ahora, el problema es, hermanos queridos, yo no estoy diciendo que no trabajes, más adelante vamos a ver los proverbios, que es lo que dice. No estoy diciendo que no trabaje o que ser ocioso es pecado igual. Ahora, el problema es que tenemos que tener un balance. El sketch que tenemos, yo voy a salir a esta hora, pero tengo mi obligación es que voy a hacer 40 horas, según lo manda la ley. Ahora, pleonexia es el deseo de tener más de lo que uno posee. Y mire, yo me acuerdo que uno está más viejo, quiere tener más, quiere poseer más, ya no tienen hijos que mantener, quiere meterle más a la cara. ¿Para qué? Ya está cerca de morirse. Ahora, amor al dinero, pleonexia, el amor, el querer tener más, el querer poseer más. Amor al dinero, esta otra palabra, mi querido, es bueno que se la grabe. Amor al dinero, filaguria, amor al dinero, 1 Timoteo 6:10. Y este pasaje, hermano, el hermano pastor nos lo predicaba mucho antes. 1 Timoteo 6:10. Yo sé que los que a tiempo están, pero se acuerdan de este pasaje. El hermano pastor cada vez nos exhortaba con este pasaje. 6:10. Mire lo que dice, lo quiero leer. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Pleonexia, el deseo de querer tener más. El amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ese es el amor al dinero. Tenemos entonces 4 palabras que vamos a trabajar con ellas con el contexto bíblico, que describen de alguna manera la codicia. 1, epitomía. 2, no la voy a mencionar, es besa. 3, pleonexia. Y 4, filaguria. Son las 4 palabras, hermano, amén, que se usan en estos pasajes que estamos estudiando hoy, hablando de la codicia,
de este hombre, Acán. Inciso A. La mirada codiciosa atenta contra la voluntad de Dios. La mirada codiciosa, mis hermanos, atenta contra la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Mateo 5:28. Miren lo que dice Mateo 5:28. Vamos a ver este pasaje. Bendito sea el Señor. Que nos vayamos dando de cuenta. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, que dice, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora bien, esto solo es para hacer un paréntesis, hermano, una comparación con lo del inciso. Ahora, ¿qué hizo acá? Él vio, cuando vio, le gustó, codició, agarró, se lo llevó y después murió. Entonces, ese es el grave pecado, esa es la causa de la codicia. Bien después de la muerte de Moisés, el líder que llevaba a Israel, quedó al mando del pueblo de Israel Josué, usted sabe la historia, el cual caminaba bajo el poder de Dios para sus batallas. O sea, él caminaba bajo el poder de Dios para llevar la batalla. En Josué 6:1-27, bendito sea el Señor, la batalla que tomó a Jericó. Tomó esa gran batalla que tuvo, no hubo complicación para ganar esa batalla, bendito sea el Señor, y ganó esa guerra. Ahora bien, después de esto, se disponían, hermano, a tomar la pequeña ciudad de Ai, 7:2, como quien diga, el ejército de Estados Unidos, vamos a ir a tomarlo al Salvador. En 2 golpes lo tienen listo, está cocinado. Pero imaginen que descuiden y no pase eso. Ahora bien, hagamos a comparación la potencia mundial de Estados Unidos con El Salvador. Casi era parecido. Israel había derrotado a esta gran ciudad de Jericó. Ahora manda a los espías a que fueran a ver, dice la historia, unos capítulos atrás, y el pueblo le dice a los espías, no es necesario que maltratemos todo al pueblo, por decirlo en mis palabras, manda a los pocos, es un pueblo pequeño. Bueno, Josué les hace caso de alguna manera, pero los que fueron a reconocer la tierra recomendaron a Josué que no enviara todo el ejército, 7:3. Pero para sorpresa de ellos, cuando con seguridad, hermano, iban a ganar la batalla, esta ciudad, fueron derrotados. Josué 7:4-6. Fueron derrotados, perdieron, dice el pasaje, unos 36 hombres, o sea, murieron unos 36 hombres. Versículo 5, de 3,000 que habían ido a la batalla, versículo 4. O sea, de 3,000 habían perdido en esta batalla unos 36 soldados. Bendito sea el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿perdieron estos 36 hombres solo porque fueron 13,000 a la guerra? No. Nosotros lo tenemos claro que no fue esa la razón. Josué, ahora bien, cuando ellos regresan derrotados, Josué ora a Dios a causa de la derrota y Dios le responde que la derrota es debido al pecado del pueblo. Y oiga, Dios no le dice que es el pecado de un hombre. Dios le dice que es debido al pecado del pueblo que habían prevaricado delante del Señor y que habían traído del anatema. ¿Quieren que lo comprobemos? Capítulo 7, versículo 1. Dios no le dice a Acán, o un hombre, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Los hijos de Israel. Ya vamos a ver más adelante. Bueno, lo vamos a leer ahorita. Vean, versículo 1 dice eso, del capítulo 7. Versículo 11, Israel ha pecado. Israel ha pecado. Ahora, hermano, cuando Acán, más adelante lo vamos a ver, cuando Acán comete el pecado, Dios no lo ve que el pecado era solo de un hombre. Dios lo ve que el pecado había sido para todo el pueblo de Israel y que por causa de ese pecado habían perdido la batalla. Quiero leerle del 7 al 12. De ahí del pasaje que estamos, 7:7. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá no hubiéramos
quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, Josué orando, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú, tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado. Ponga atención a estas dos palabras, hurto y mentira. Han hurtado y han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Ahora, hermano, el pecado de Acán fue tan grave que no solo dañó a su familia, sino que dañó a toda la congregación del pueblo de Israel. Eso es, hermano, la consecuencia que trae el pecado. No solo daña, hermano, bíblicamente a la persona o a la familia de la persona, puede llegar a dañar, hermano, a todo un pueblo. Bendito sea el Señor. En este caso de la guerra, todo el pueblo fue afectado. Bendito sea el Señor. Quiero que pongamos mucha atención a este texto del 7:1, que los hijos de Israel cometieron prevaricación. Cuando lo vemos, hermano, del punto de vista individual, no era el pueblo de Israel en sí, era un hombre el que había pecado. Pero la situación es que Dios lo vio como si todo el pueblo lo había hecho. Bendito sea el Señor. Al igual que el versículo 11 que ya hemos leído, que Israel había cometido pecado. ¿Cuál fue el pecado? Josué 7:1. Este hombre tomó el anatema, sufriendo las consecuencias todo el pueblo. O sea, las consecuencias las sufrió todo el pueblo. Ahora bien, Acán había violado el pacto de Dios, o el pacto divino de Dios, versículo 11, dado también en Deuteronomio 13:16. Alguien que me busque Deuteronomio 13:16 al versículo 18, por favor. 13:16. Amén. Al 18. Y juntarás todo su botín, y en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios. Llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de tu ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres. Cuando obedieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacer lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Ahora, hermano, estaba claro. Acán sabía que era lo que Dios había mandado. O sea, había dos formas de consagrarlo al Señor. Uno era quemándolo por completo y otro era traerlo para que el sacerdocio se encargara de ello. Pero en el caso de este hombre que hoy estamos estudiando, él lo tomó, lo llevó a su casa, lo escondió y se lo quedó. Bendito sea el Señor. Y ese era el pecado grave que Dios estaba juzgando en ese momento. Acán deseó estas cosas cuando las miró. La palabra usada aquí es epitomía. O sea, la palabra aquí, hermano, epitomía. Él vio y él deseó, un deseo ardiente por tener lo que no le pertenecía. O sea, él tenía un deseo ardiente. Hermano, no es para menos que esté un poco mal económicamente, de repente vea cosas tan valiosas. No es para menos. Hay que ser un buen cristiano para no tomarla. Bendito sea el Señor. Hay que estar bajo la alianza del Señor para no quedársela. Entonces este hombre se la quedó. Aún Acán, sabiendo que estaba quebrantando el pacto de Dios, y declara lo que hizo Acán. Ahora, Acán sabía, esta es otra parte, Acán sabía, conocía el pacto de Dios, pero
cuando es confrontado en el versículo 20, Acán reconoce que él pecó contra Jehová y declara lo que hizo. En el versículo 20, ahí en el capítulo 7 de donde estamos, este hombre reconoce, miren el versículo 20, gloria sea al Señor, miren lo que dice Acán. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente, yo me imagino viendo de la cara a Acán confrontado por Josué. Josué, hermano, no era cualquier líder. Josué era un hombre templado, un hombre firme, un hombre, hermano, que me imagino a Josué, un militar. Recuerde que, hermano, era un militar, era jefe del ejército de Israel. No era un hombre, hermano, que se lo iban a ganar con un refresco, viéndole la cara, hermano. No sé, algunos estuvieron frente de esos militares que da miedo verles la cara, hermano, y preguntándome, Acán, tú lo hiciste. El tipo no le quedó más chance que decir, de todas maneras voy a morir. Sí, yo lo hice. Acán declara su pecado, y qué bueno que lo hizo, aun cuando fue confrontado. Versículo 21, Acán miró un manto babilónico de 200 ciclos de plata y un lingote de oro, no era para menos, de peso de 50 ciclos, lo cual codició y tomó. Aquí está el pecado de Acán. Epitomía, él ve, él desea. O sea, mi querido, estos ojos que tenemos nosotros nos pueden llevar a cometer gravísimos pecados, muy graves pecados. Amén. Solo que debemos ser como que el hombre que dijo que había hecho un pacto para con sus ojos de cómo ver a una virgen, en el caso de nosotros, los hombres, benditos sea el Señor. Ahora bien, mire 1 de Juan 2:16 lo que dice. Porque todo lo que hay, ¿dónde? En el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Los deseos de los ojos, hermano, es muy problemático, es muy peligroso que nos lleven a cometer el pecado de la codicia, el pecado de codiciar. Pero hay un problema para nosotros los seres humanos, porque el pecado de la codicia, hermano, está arraigado en el corazón. Está ahí dentro, no anda por fuera. Aquí entre nosotros podemos ver varios codiciosos. El problema es que no llevamos un rótulo, yo soy codicioso. No lo llevamos puesto. Es posible, amén, que usted esté luchando con ese pecado de la codicia. Y hermano, está orándole al Señor con el pecado de la codicia. Señor, estoy codiciando esto, lo otro, y esto otro, Señor. Y estoy en graves problemas. Pero el problema es que no lo podemos mirar. Es como la lujuria de los ojos. No podemos mirar los ojos lujuriosos. No nos podemos dar cuenta, amén, sino hasta que sale el pecado a luz, como Santiago lo dice, o aquí el escritor también nos enseña. El problema de una persona codiciosa, dice el escritor, es que no se esfuerza por obtener las cosas que necesita, sino que su deleite consiste en tener mucho más. ¿Escuchó bien? El problema del codicioso es que no se esfuerza por tener lo que necesita, sino que su deleite es tener más. ¿Sí le entendió la frase? ¿Necesito o quiero tener más? Ahora, ¿es ahí el problema, mis hermanos? ¿Quiero tener más o es que de verdad lo necesito? Ahora, antes dije que no todo deseo es pecaminoso, bendito sea el Señor. Noto, Pablo deseaba ser sano de la enfermedad que tenía. Ana deseaba tener un hijo. Ana deseaba tener un hijo. Es como, hermano, alguien que esté enfermo aquí desea la salud en su cuerpo. Alguien que tenga su novio o su novia desea casarse, y eso no es malo, no es pecaminoso, siempre y cuando esté bajo la voluntad de Dios. No todos los deseos son malos. Pablo dice que esto es amor al dinero, lo que ya leímos. Y raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron. Bendito sea el Señor. Y no es eso, hermano, lo que hoy ha pasado en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que muchos hermanos, codiciando el dinero, se han apartado de la verdad, se han apartado de la doctrina de la Biblia y han seguido sus propios caminos por amor a su vientre, lo que dice la palabra. Ahora bien, el deseo de tener más, o aún
a costa de la avaricia o la codicia, es un pecado que está en el corazón. Está dentro, hermano, está dentro del corazón. Yo no puedo ver su corazón. Si usted de verdad es que necesita lo que está pidiendo, solo es por deseo de tener más, de acumular más, bendito sea el Señor, o es que de verdad lo necesito. Yo le oro al Señor por un carro, cuando en mi vida está todo dañado, puede decir, yo necesito un carrito. Pues lo necesita, pero que sea bajo la voluntad del Señor. Miren Marcos 7:21, lo que dice. Porque la codicia, mis queridos, está arraigada en el corazón, está dentro de nuestros corazones. No la podemos ver, no la podemos mirar, solo el Señor. Dijo Jesús, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia y la insensatez. ¿De dónde dice que sale la avaricia? Del corazón. Ahí está, mis queridos hermanos, la avaricia sale del corazón, versículo 22. Sale del corazón, ahí está arraigada la avaricia. Podemos decir entonces que el pecado de la codicia no es algo espontáneo. O sea, hermano, el pecado de la codicia no es algo que hoy cuando venía por el camino se le pegó. No. El pecado de la codicia está ahí dentro del corazón. Eso no es algo que le llegó como el COVID. No, mis queridos. Está ahí dentro del corazón. Está ahí pegado, está ahí impregnado. Bendito sea el Señor, dentro del corazón. No es algo espontáneo, sino que está en el corazón y, como dice Santiago, solo da a luz. O sea, está ahí, Santiago 1:13, alguien que me lo lea por favor, al 15. Está ahí, hermano, el pecado de la codicia está ahí dentro del corazón. No es algo espontáneo, que hoy que venía manejando, abrí la ventana de mi carro y por el viento entró y se me pegó. No, está ahí dentro del corazón, está arraigado dentro de nuestros corazones. Porque yo también me puedo unir a este grupo, bendito sea el Señor, porque alguna vez hemos codiciado. ¿Alguien lo tiene? Santiago 1:13. Amén, el 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por los demás, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Ahora vean, hermano. O sea, el pecado de la codicia es tan parecido a los demás. El pecado de la codicia, hermano, no es nada más diferente que el adulterio. Es tan pecaminoso como el adulterio y la fornicación, como el robo, como el chisme. El pecado de la codicia van juntos. El problema es, gloria sea al Señor, que Acán ya tenía impregnado el pecado de la codicia dentro de él. Él sabía los mandatos de Dios como usted y como yo. Lo sabemos, hermano, muy bien. La situación es que hay pecados dentro de nuestro corazón, aún arraigados ahí, mis queridos hermanos, quizás congelados, gloria sea a Dios, pero que en un momento dado pueden revivirse en nuestro corazón si no le hemos pedido al Señor que quite eso de nosotros, bendito sea el Señor. Por ejemplo, el que tuvo algún vicio, ponga cualquier vicio, gloria sea al Señor. Esa persona tiene que constantemente estar orando al Señor para que no vuelva a esas andadas, para que el Espíritu Santo lo guarde de caer en tal cosa. Entonces, la codicia, mis queridos, no vaya a decir, bueno, la codicia es algo pasajera y yo lo miro livianamente, yo lo paso por alto. Mis queridos, no. La codicia puede llegar a arruinar naciones enteras, puede llegar a dañar familias enteras, ciudades enteras, puede llegar a arruinar la codicia. Jesús, hablando en el Sermón del Monte, en el contexto, hermano, de no hacer tesoros en la tierra, habló algo del ojo. Mateo 6:22. Volvamos a Mateo. Mateo 6:22. ¿Alguien lo encuentra y me lo lee? Al 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que
serán las mismas tinieblas. Bendito el Señor. Ahora, bien, mi querido hermano. Ahora, la cuestión, mis queridos, la cuestión es, gloria sea al Señor, ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo estamos viendo, amén, las cosas? ¿Cómo nuestros ojos están mirando las cosas? ¿Cómo estamos deseando las cosas? ¿Cómo estamos queriendo obtener las cosas? Esa es la situación. El problema, como dice el escritor, creo, hermano, no es que usted tenga o no tenga, no es que sea rico o sea pobre. Los pobres también son codiciosos, somos codiciosos. Los ricos también codician. El problema no es el tener o no el tener, el problema es alimentar el pecado de la codicia. Ese es el problema, ese es el pecado, alimentarlo cada día más. Ay, cómo quisiera tener eso. Se desespera, ese ardiente deseo por tener lo que no le corresponde. Ahora, la pregunta que surge, viendo el deseo de los ojos, bendito sea el Señor, es entonces, ¿es pecado desear? No, no siempre. No es pecado. Por ejemplo, Lucas 22:15. Mire, Jesús deseando. Digo Jesús estas palabras en Lucas 22:15. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Ahora, hermano, no todo deseo. Usted puede tener un ardiente deseo de consagrarse para el Señor, y eso es santo, eso es bueno. Usted puede tener un ardiente deseo de querer aprender más, un ardiente deseo de ser más piadoso, un ardiente deseo, amén, de venir al día de la Santa Cena y pasar la Santa Cena con los hermanos. Ese hermano es un deseo muy maravilloso, muy glorioso, como el que Jesucristo tenía en esta ocasión. El otro término usado es filarguria, amor por la riqueza. Ahora bien, teniendo estas dos palabras ya, preguntémonos nosotros, ¿sentimos amor por las riquezas? Jesucristo dijo que ninguno puede servir a dos señores. Ahora, hermano, el amor por el dinero, eso es el pecado. El dinero en sí no es pecado, sino el amor que sentimos por él. ¿Qué dice Hebreos 13:5? Abra su Biblia. Sean vuestras costumbres sin avaricia, dijo el escritor, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ahora, hermanos, después vamos a ver a 1 Timoteo capítulo 6 después. Ahora, preguntémonos en nuestro corazón y que nuestra conciencia misma nos conteste. ¿Estamos contentos ahora con lo que tenemos? Hoy, aquí y ahora, ¿estamos contentos con lo que tenemos? ¿O estamos deseando, hermano, algo que no nos corresponde? Bendito sea el Señor. Eso, hermano, es amor por la riqueza. Bendito sea el Señor. Eso del griego es filarguria. Queremos tener más. Siento ese amor, esa atracción por el dinero. Y cuando veo los dólares, más si son de a 100, hermano, me enloquezco. Yo una vez me reía. Íbamos a un culto de aquí de la congregación y no sé cómo, cuando vi un billete nuevo de a 100, no era nuevo, ya tiempo habían salido. Yo le digo a mis hijos, ve, salieron billetes nuevos. Mi papi era como 5 años de haber salido. Tenía tiempo de ver un billete de a 100. Ahora, hermano, y nos pasa muchas veces, sentimos ese amor por el dinero. Vemos hermano, el dinero, vemos el cheque del fin de semana y yo digo, no, el otro fin de semana yo quiero tener más. Quiero que este cheque sea más grande. Hermano, cuidado, ese amor por el dinero. Ese amor por el dinero, hermano. No es malo que usted desee tener lo necesario, estar solvente. Eso es bueno. Eso es bueno, mi querido, que usted desee estar solvente, gloria sea al Señor. El problema es sentir ese amor por el dinero. La otra palabra, ya vimos, filarguria, amor por la riqueza. Y Hebreos 3:5, sean vuestras costumbres sin avaricia. Ahora, la otra palabra es pleonexia, querer tener más. Aquí surge la pregunta que hice al principio, con esta palabra pleonexia. Aquí vamos a definirlos, hermano. ¿Yo estoy trabajando extra porque necesito o porque de verdad quiero tener más? Porque tengo un pecado. Ha caído en un pecado sin saberlo. O yo también he caído en un pecado sin saberlo. Que estoy codiciando, quiero tener más. ¿O no, hermano? Es muy agradable que yo vaya al banco, chequee mi cuenta y que cada día
vaya subiendo. Vaya subiendo. Cada día, hermano. Vaya subiendo la cuenta del banco. Es bueno, porque usted está solvente y puede ayudar a otra persona. Eso es muy glorioso, hermano. Que usted esté solvente, una persona que necesita venga y le diga, hermano, necesito tu ayuda. Usted le ayuda porque está solvente. Pero se acerca, hermano, a alguien que no tiene, ¿cómo le va a ayudar? No puede ayudarle. Pero mucho cuidado, mis queridos, mucho cuidado, tengámoslo, yo me incluyo, tengámoslo, hermano, de no estar acumulando dinero solo porque queremos tener más. Colosenses 3:5. Vaya al libro de Colosenses 3:5. Y si alguien me ayuda, por favor, hermano. 3:5 y versículo 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. Ahora, hermano, oigan lo que dice Pablo. Avaricia, que es idolatría. Ahora, el problema, hermano, de la codicia y la avaricia no solo es un pecado de codiciar, sino que vuelven idólatra a la persona. Empieza la persona a idolatrar las cosas materiales. Empezamos a idolatrar, póngale el nombre a cualquier cosa que esté idolatrando, a cualquier riqueza que esté idolatrando. Bendito sea el Señor. Pablo dice que la avaricia se convierte en idolatría. Y la idolatría, mis queridos hermanos, también es un mandamiento dado por Dios, que no tenemos que practicar la idolatría. Ahora, vea la codicia, la avaricia nos lleva, hermanos, a ser idólatras. Y nosotros criticamos a los católicos. Somos críticos, bueno. Somos buenos fiscales para criticar a la iglesia católica, romana. Ahora, pero muchas veces nosotros estamos idolatrando en nuestro corazón cosas que no debemos hacer, que no debemos idolatrar. Pablo dice, la avaricia, que es idolatría. ¿Cuántas veces, mis queridos, aun siendo cristianos evangélicos creyentes del Señor, hemos caído en este pecado de idolatrar cosas por la avaricia? Amén. Quizás muchas veces lo hacemos inconscientemente, o muchas veces aún sabiendo que estamos pecando delante del Señor. Idolatramos por ser muchas veces o tener avaricia. La avaricia es ese deseo de querer tener más en un sentido general, lo que yo acabo de explicar. La avaricia es ese deseo de querer tener más en un sentido general. No estoy hablando solo de dinero, estoy hablando, mis queridos, en un sentido general. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, en posiciones. Yo digo, yo quiero ser el manager hoy, este año que viene, de la empresa. Yo voy a tratar de que el que está ahorita lo quiten de alguna manera. Y empiezo con avaricia, hermano, a querer, amén, tener ese cargo. Bendito sea el Señor. Entonces, yo estoy, hermano, deseando, acuérdense, Dios dame un deseo, deseando algo que no es legítimo que yo lo haga, sino que solo el Señor me lo puede dar. Bendito sea el Señor. Ahora aquí el sentido es general, como acá, no solo robó oro, no solo robó el lingote, bendito sea el Señor, de oro, sino que también el manto babilónico. Es en general, él deseó, él codició en general. Ahora la pregunta es, ¿cómo acá? ¿Qué estamos codiciando? ¿Qué estamos deseando, hermano, como cristianos? Que Dios nos ayude, que Dios nos libre, amén, de estar codiciando. Aún cosas que son del prójimo, aún cosas que pertenecen a mi prójimo, que son quizás del hermano, bendito sea el Señor. Hermano, eso sería un pecado grave que aquí entre nosotros lo estemos envidiando, porque el hermano está prosperando en sentido general. Sería un pecado gravísimo. Es un deseo que el individuo, oiga hermano, póngale mucha atención a estas palabras. La avaricia es un deseo que el individuo pierde el contentamiento para con Dios. Contento con lo que tenéis ahora. 3:5. Ahora bien, ¿qué hace la codicia? ¿Qué hace la avaricia? Hace al individuo que pierde el contentamiento para con el Señor. 1 Timoteo 6:6. Vean lo que dice. Al 9, si alguien me ayuda. 1 Timoteo 6:9.
Sí, 6 al 9, por favor. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin nada podemos sacar. Y sin duda nada podemos sacar. Antes que teniendo sustento, abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Amén. Gracias. Ahora, hermano, dice, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Ahora, ¿qué es lo que hace la avaricia? ¿Qué es lo que hace la codicia? Hermano, le quita el contentamiento al individuo. ¿Usted cree, mis queridos hermanos, que después de haber trabajado de lunes a sábado y todavía vamos el domingo a trabajar, ¿usted cree que yo ando contento trabajando? Hermano, no, yo no ando contento. Ni aún el sábado, si me pusieran a trabajar, yo no ando contento. Yo ando molesto. Ahora, pierde el contentamiento para con el Señor. Por eso dije al principio, por esto que iba a decir ahorita, si estamos haciendo extra porque necesito o porque quiero tener más. Ahora, ¿por qué dije eso al principio? Porque iba a usar estas palabras ahorita. Que eso quita el contentamiento para con Dios. Para con Dios. ¿Ven? Entonces, por eso el Señor, hermano, quiere que nosotros los creyentes evitarnos este problema, evitarnos esta situación, bendito sea el Señor, y que le sirvamos a Él con contentamiento, bendito sea el Señor. Hermano, soy honesto, soy limpio con ustedes. ¿Usted cree que a mí me es fácil, después de levantarme, después de las 3:30 de la mañana, irme al trabajo, ponerme a estudiar? Hermano, no es nada fácil, cansado y estudiar la palabra del Señor. No es nada fácil. Yo quisiera no trabajar, pero tengo responsabilidades que pagar. Bendito sea el Señor. Yo quisiera levantarme a las 8 y irme para el trabajo. ¿Ve? Yo quisiera hacerlo, pero no puedo. Por eso dije, estoy haciéndolo porque necesito o porque quiero acumular más. Los que estudian la Biblia continuamente se dan cuenta que leer la Biblia, estudiar cansado no es nada fácil. El segundo, hermano, es duro. Dice, versículo 9, que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias. Caen en tentación, mi querido. Los que quieren a toda costa enriquecerse caen en tentación. Acá cayó en tentación, violando el pacto de Dios. Y caen no solo en tentación, sino en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Acán hundió su alma, hundió su vida, su familia, sus animales, sus cosas, al pueblo de Israel por entrar en codicia y ser tentado y querer acumular y tener más. El escritor dice, ¿cuándo Acán iba a disfrutar de estas cosas? ¿Cuándo iba a disfrutar? Bendito sea el Señor. Ahora, tampoco podemos quedarnos así, hermano, sin hacer nada. No podemos quedarnos así sin hacer nada. Bueno, yo no quiero desear ser rico. Yo me voy a quedar en la casa pasando el día nomás. Yo no quiero hacer nada. Bueno, me voy a quedar aquí nomás. No voy a hacer nada. Pero miren Proverbios 9:4 lo que dice. Proverbios 9:4. Si alguien lo encuentra, hermano, me lo lea. Ayúdeme, por favor. Dice a cualquier simple, ve acá a los 4 minutos, dice. Sí, ya le por qué lo tomé. Ahí está. Ahora bien, ahora hermano, gracias hermano. Te voy a decir porque está hablando de otro tema, sí. Está hablando de la sabiduría y la insensatez. Está hablando de la mujer insensata. Ahora bien, ¿por qué usé esa palabra? Hermanos, no nos podemos quedar con simpleza en nuestra casa, diciendo yo no quiero pecar, no quiero sentir deseo, me quedo siendo un simple en mi casa para no caer en codicia ni en tentación. Hermano, el simple no puede lograr lo que desea. Dice que el perezoso desea, pero no tiene nada porque no actúa. Ahora, no podemos usar la simpleza para querer cubrir un pecado que podemos llevar dentro de nuestro corazón. Proverbios 21:5.
Miren lo que dice Proverbios 21:5. Bendito sea el Señor. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. El diligente, no el simple. El diligente tiende a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Ahora, hermano, no podemos quedarnos simplemente en nuestros hogares sin hacer nada. Bendito sea el Señor. Los pensamientos del diligente, hermano, tenemos que usar pensamientos con diligencia. Ser diligente, bendito sea el Señor. Esto me conviene o esto no me conviene. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho cosas por pensamientos vagos que hemos tenido y muchas veces hemos fracasado? Hemos fracasado. Proverbios 21:20. Mire lo que dice allí en el mismo tesoro precioso. 22:20, perdón, está en el 21, 22:20. ¿Alguien lo tiene? No, 21:20. No, 21:20. Bendito sea el Señor. Dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Mas el hombre insensato todo ¿Más el que dice? El hombre insensato todo lo disipa. Ahora, hermano, este pasaje, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Hermano, tenemos que usar de la sabiduría, gloria sea al Señor. Dios no nos va a desamparar como el pasaje que leímos. Dios va a proveer. Hermano, nosotros aquí nadie se ha quedado sin comer un almuerzo porque en realidad no tenga nada. Dios va a usar un medio para darnos la alimentación, bendito sea el Señor. Ahora, la situación es, gloria sea al Señor, que tenemos que usar de la sabiduría para que Dios siga bendiciéndonos. Oiga lo que dije, no dije para que Dios nos bendiga, para que Dios nos siga bendiciendo. Dios ya nos ha bendecido. Ahora tenemos que usar de la sabiduría y no ser simples y quedarlo pensando que no vamos a salir porque vamos a pecar. Pero el proverbista nos da un consejo sabio en Proverbios 23:4. Más adelante, y el versículo 5. Dice así, 23:4 y versículo 5, dice así. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. No te afanes, te va a traer dolores, te va a traspasar con muchos dolores por hacerte rico. Has de poner tus ojos, oiga otra vez, has de poner tus ojos en la riqueza, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Y el hermano nunca más lo vio. Hecho alas se fue por el amor a la riqueza. ¿Y dónde está el hermano? Allá trabajando. ¿Qué le pasó? Amor al dinero. Tenía mucho deseo de hacerse rico y fue traspasado con muchos dolores, echó alas y se fue. Ahora ya no está dentro del Evangelio, porque el amor a la riqueza se lo llevaron, se lo sacaron del Evangelio. Ahora, mis queridos hermanos, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Hay personas, hermanos, que el dinero les llega como caído del cielo. Y uno se queda mirando cómo esta persona tan rápido tiene dinero. Yo no estoy hablando de impío, estoy hablando de cristiano. Estoy hablando de gente que sirve al Señor de todo corazón. Y de repente empieza a hacerse rico, mis queridos hermanos, y sirven a Dios. O sea, no se han afanado. Dios les ha provisto. Algunos hermanos, Dios no los ha provisto demasiado por alguna situación, alguna razón. Dios es sabio. Y bendito sea Dios por eso. Ahora no te afanes a hacerte rico. Pero más adelante, en el Proverbio 37 al 9, encontramos las palabras de Agur. Miren lo que Agur dice en el 30, versículos 7 y 9. Dice Agur, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. 2 cosas que este hombre oraba al Señor, que no se las negara antes de morirse. Y dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Bendito Dios. Vanidad y palabra mentirosa. Gloria a Dios por la gracia de los domingos pasados. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. ¿Qué dice el otro? No sea que me sacie, no sea que me sacie teniendo mucho y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O sea que teniendo mucho
esté saciado, esté lleno, no tenga deseo o no tenga necesidad de nada, y diga, pero ¿quién es Dios? ¿Quién es Jehová? Como dijo alguien, perdí el tiempo estos años que estuve en el Evangelio. Y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ahora, hermano, ve, no solo el rico se puede apartar del Señor, sino que también siendo pobre podemos blasfemar el nombre del Señor. Entonces, Agur decía, por favor, no me des mucho, pero tampoco quiero estar pobre. Dame lo necesario, porque quizás siendo pobre voy a renegar contra ti. Ahora, el problema del pecado de la avaricia, mi hermano, como todo otro, es hacer tesoros terrenales, como dijo eso en Mateo 6, 19 al 21. O sea, en sí el pecado de la avaricia es querer hacer tesorotes o tesoritos, pero los dos son tesoros que van dentro de nuestro corazón. Puede ser que sea un tesorote bien grandotote, un tesorito chiquitito, pero los dos son tesoros y los dos son pecado. ¿Por qué? Porque eso, mi querido, alguien que lea, hermano, por favor, Mateo 6, 19 y 21. 6, 19. Al versículo 21. No hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Amén. Gracias. Ahora ven, mis queridos hermanos, puede ser que tenga un tesoro. Ahora, hermano, esto lo sabemos ya desde más. Las riquezas no son malas en el ser humano. El problema es tener el amor a esas riquezas. Ahora, si Dios, mis queridos hermanos, es el centro de nuestros corazones. Yo vengo diciendo ya muchos años, gloria sea al Señor, que yo amo a mi esposa. Ahora, pero si mi esposa ocupa el primer lugar en mi corazón, ella y yo estamos arruinados. Porque en un momento yo voy a dejar de quererla y alguien más va a ocupar el primer lugar en mi corazón. Ahora, pero si Dios ocupa el primer lugar en mi corazón, entonces yo voy a tener el amor de Dios para poder amar no solo a ella, sino a las demás personas. Ahora, si las riquezas ocupan el primer lugar en mi corazón, yo no puedo amar a Dios porque amo la riqueza. No puedo servir a dos señores porque el Señor de mi corazón no es Dios, es las riquezas. ¿Ve? Así funciona, mis queridos hermanos. Ahora, cuando el hombre tiene un amor desmedido por la riqueza, no puede servir a Dios. Dije un amor desmedido por la riqueza. Mateo 6:24, bendito sea el Señor. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o él estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios en las riquezas. No hay manera, mis queridos. No hay forma de hacerlo, de servir a Dios y a la riqueza. No estoy diciendo, hermanos, que se deshaga de su dinero si empieza a hacerse rico. No, no quiero decir eso. Ni vaya a decir, el hermano está enseñando que tengo que ser pobre, como el legalismo enseña que tiene que ser pobre para ser cristiano. No, lo que estoy diciendo es que nos ponga el amor en el dinero, el amor en la riqueza, que eso no ocupe nuestro centro del corazón, porque nos va a apartar del Señor, nos va a apartar de Dios, nos va a apartar del Evangelio. Bendito sea el Señor. Eso es lo que la Biblia nos trata de enseñar. No, yo voy a la iglesia y que vea como pobre voy a llegar con los trapos más arruinados a la congregación. No, hermano, póngase el dominguero y venga al culto. Póngase el dominguero y venga al culto. No, ya apartémonos, hermanos, ese mal pensamiento que nos habían metido, la religión, que había que estar arruinados arruinados del pecado. Allí acá, arruinados del pecado, estando arruinados del pecado, Cristo nos alcanza y nos salva. Ahora, pero que tenga dinero, eso no es malo. Eso no es malo. Cuando tenga control y ese dinero no ocupe el centro de su corazón. Hermano, y por favor, no vaya a pensar que solo es el dinero, es cualquier cosa. No solo el dinero, es cualquier cosa material que usted lo tenga como tesoro. Arruina la comunión con Él
Señor, puede hacer su televisión que tenga en la casa, o yo la tengo también. Puede ser la misma esposa. Puede ser una cosa, hermano. Puede ser unos hijos también, que están quitando, hermano, que están ocupando el centro de nuestro corazón. Ahora, volvemos a acá. Quiero concluir con esto. Todo esto, hermano, era parte de la codicia. Y cómo Acán llegó a perecer por la codicia. Ahora, viendo el punto de Acán, el hombre tenía familia, tenía esposa, tenía familia, tenía animales, tenía cosas. Ahora, ¿qué hizo la codicia en el corazón de este hombre? Lo cegó. Cegamente, mis queridos hermanos, codició lo que no era de él, sino del anatema. Lo tomó sin medir las consecuencias que iban a destruirlo a él, a su familia y al pueblo de Dios. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Mi querido, midamos las consecuencias. Esta codicia va a destruirme a mí, va a destruir mi familia y puede destruir el pueblo de Dios. Lo que le pasó a este hombre llamado Acán. Era un hijo de Dios también, mis queridos. No esté pensando que era un hombre pecador, como cualquier mundano. No, este hombre, mis queridos hermanos, si andaba en la guerra, era un soldado que Josué había, hermano, estimado para ponerlo en el ejército. No vaya a estar diciendo que este Acán era cualquiera. Hermano, no era cualquiera. No era cualquiera. Era, digamos, hoy en el cristianismo, era un cristiano como usted, como yo, si lo podemos comparar así. Era un hombre guerrero. Pero la codicia la llevaba impregnada en su corazón. Como cualquiera de nosotros que estamos sentados en este lugar. Que podamos estar escuchando, hermano, la enseñanza. Y puede haber codicia en nuestro corazón. No solo de dinero, quizás de cualquier cosa. Puede estar codiciando cualquier cosa. Y acá, eso lo llevó, mis queridos hermanos, a ser destruido. Como ya hemos visto, 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10. ¿Qué es lo que hace la codicia al dinero? Como hemos visto, estas tres palabras que se usan en estos pasajes. B. El engendro del pecado debe salir a luz y ser eliminado. Y esto nos lleva al caso de Acán también. Bien, aquí encontramos el resultado de un proceso que Josué... Oiga, hermano, usé esta palabra meticulosamente, proceso, para que no vayamos a caer en cosas malas. Bien, aquí encontramos el resultado de un proceso que Josué tuvo que seguir para descubrir al anatema. Hubo un proceso que seguir. ¿Cómo comienza? Versículo 13. Quiero que miremos cómo comienza el proceso para ver qué estaba pasando por el pecado de este hombre. ¿Cómo empieza Josué? Dijo Dios, levántate, santifica al pueblo. ¿Cómo comienza el proceso, hermano, para el juicio que iba a venir contra Acán? Primero, hubo santificación para el pueblo. ¿Ve que nosotros a veces actuamos locamente? Hermano, el proceso bíblico es muy meticuloso cuando leemos la palabra de Dios. Dios le dijo, santifica al pueblo. Hace una reunión de todas las tribus, reúne todas las tribus, familia y sus casas y sus varones. Versículo 15. El anatema será quemado y él y todo lo que tiene. Hubo un proceso, hermano, primero de santificación para encontrar el anatema. Ahora, hermano, recordemos que Josué vino en oración a Dios para obtener respuesta. Versículo 7, empieza la oración de Josué. Él vino en oración al Señor. Él no vino con chismes, mis queridos, como algunos de nosotros lo hacemos. Él vino directamente al Señor en oración. Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué hemos perdido la guerra? ¿Qué está pasando entre nosotros? ¿Qué van a decir las naciones? Ya lo leímos. Dios le dice, Josué santifica al pueblo. Reúne las tribus, reúne las familias, reúne los varones. Cada casa que venga a esta reunión, ¿cómo vimos a las reuniones? A una reunión de líderes no venimos. ¡Qué vergüenza! Algo importante que encontramos es que Dios no reveló el pecado en sí, dice el escritor. Esto le correspondía a Acán confesar con sus propios labios y asumir las consecuencias de su pecado. Versículo 20.
Acán, Dios pudo haberle dicho directamente a Josué, sí o no, Dios es Dios. Josué, Acán pecó, Acán se robó esto y él es el pecador. Destrúyelo, mátalo, quémalo y listo, se acabó. No, Dios le dio, amén, las directrices, por llamarlo así, de cómo hacerlo. Aquí este hombre quedaría, escuchen hermano, ya dije la palabra proceso que Dios le dio a Josué que tomara. La Biblia nos enseña, Mateo capítulo 18, en Gálatas capítulo 6, cómo tiene que ser el proceso de disciplina, usted lo sabe también. Aquí este hombre quedaría condenado a muerte o absuelto al escuchar su confesión. Ahora, con la confesión de Acán, él quedaría absuelto o condenado a muerte. Ya sabemos que iba a quedar condenado a muerte, porque nosotros lo sabemos hoy por la lectura de la palabra de Dios. Y él también lo sabía por los estatutos que habían sido dados. Ahora, como dijo Jesús en Mateo 23, 37, vaya a Mateo 12, 37, 12, 37. Dijo, esto es un pasaje del escritor de la Biblia. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora, la confesión de Josué o la oración de Josué hizo que Dios viniera, redarguyera a este hombre, porque pudo haber dicho, no tengo nada. O sea, pudo haber, hermano, tratado hasta lo último de encubrir su pecado. Pudo hacerlo. Somos así los seres humanos. Hacemos hasta lo último para, hermano, para no quedar mal. Hacemos hasta lo último. Pero este hombre, hermano, gloria sea al Señor, vino y por sus palabras quedar absuelto y iba a quedar condenado. Versículo 22. Encontramos la actitud de los mensajeros que Josué mandó para traer el anatema. Versículo 22 del capítulo 7 de Josué. Ahí está la actitud de los mensajeros. Traer acá, había confesado dónde se encontraba el anatema. Versículo 21. Ahora bien, quiero leerle de la guía porque esto me llamó la atención. Y quiero, hermano, que al leer esto, usted lo vaya a decir emocionado, pero con un corazón legalista. Por favor, hermano, quiero que escuche esto con un corazón piadoso. Con un corazón piadoso. Escuche esto que le voy a leer, un corazón cristiano. Dice así, la actitud, estoy en el B, amén, en el inciso B, en el segundo párrafo de lo escrito. La actitud de los mensajeros de Josué de ir corriendo a la tienda de Acán para desenterrar el anatema o la maldición, nos enseña que se debe tomar una acción inmediata y firme cuando se trata de limpiar al pueblo de alguna contaminación. Esto es muy parecido a lo que Jehová dice por medio de su profeta. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Isaías 1:18. Un pecado oculto puede estorbar la victoria espiritual de la iglesia. Cuando Dios deja al descubierto el acto pecaminoso o cuando la persona culpable confiesa su pecado, la acción de limpiarse debe ser inmediata para que acarrear el engendro de pecado y dejar que siga incubándose hasta dar a luz la muerte. Santiago 1 que leímos. Ahora bien, ¿por qué dije que debemos de escuchar con un corazón piadoso? Un corazón cristiano. Porque nosotros los seres humanos nos emocionamos cuando hay que aprender a alguien. Uy, hermano, los llenamos de emoción. El problema es cuando nos van a perder a nosotros. Ahí nos cuesta soportar las pedradas. Bendito sea el Señor. Por eso, mis queridos hermanos, por eso dije el proceso que Dios le había dado a Josué. Los mensajeros que mandó fueron directos a desenterrar el anatema. José actuó tal como Dios le había mandado. No estoy diciendo, mis queridos hermanos, con las palabras que estoy hablando, que debemos tolerar el pecado de ninguna manera, sino que tenemos que hacerlo con un corazón piadoso, con un corazón cristiano. Hay que declarar juicio. Tenemos la responsabilidad de declarar juicio. Hay de aquellos que dicen no tenemos que juzgar. Tenemos la responsabilidad de juzgar el pecado. La responsabilidad de juzgar el pecado. Pero al parejo, y tenemos que hacerlo, hermanos, con un corazón piadoso. Un
corazón piadoso. Amén, hermano. Un corazón piadoso. Mi hermano Víctor lo contaba ayer que después que salíamos, David Viera, que reunían que el hermano Pedrito había pecado, pues habla de disciplina. Pero Pedrón pecó, no, pues el hermano Pedrón, usted ya sabe, colabora bastante, trae bastante dinero. Pero no, hermano, tiene un corazón piadoso, como hizo Josué delante del Señor. Un corazón con piedad, un corazón cristiano, bendito sea el Señor. Por eso dije que escucháramos lo que leí, un corazón de cristiano. Leído esto, tengamos en cuenta que Josué siguió un proceso dado por Dios y no un proceso legalista como el caso de la mujer adúltera que le trajeron a Jesús en Juan 8, 1 al 11. Ahora, hermano, ahí son dos casos. La mujer había pecado, pero el caso de la mujer adúltera era que los hombres estaban actuando con legalismo. ¿Por qué? Bendito sea el Señor. El versículo 6 nos declara que la ocasión de ellos era tentar a Jesús. El versículo 6 nos declara que la ocasión de ellos era querer tentar a Jesús. Hermano, y es eso lo que nosotros debemos de evitar al momento de declarar un juicio contra de alguien o juzgar un pecado de alguien. Tenemos que hacerlo no con corazón legalista, sino con un corazón piadoso, no con corazón tentativo delante del Señor, sino para que la persona pague su pecado y que Dios lo juzgue conforme a su voluntad y que la disciplina de Dios sea para restauración. Bendito sea el Señor. Aunque este caso fue la muerte, que más adelante lo digo. Bien, otro caso, en 1 Corintios 5, del 1 al 5, encontramos el caso de un hombre que estaba en fornicación, usted lo sabe, con la mujer de su padre. Y Pablo da los parámetros de qué hacer con tal hombre. Pablo escribe y da los parámetros cómo hacerlo para con este hombre. Había que sacarlo, entregarlo a Satanás. Pablo dice, no ha hecho nada. Y él les escribe cómo hacerlo, mis queridos hermanos. También tenemos que tener en cuenta que un pecado oculto casi siempre estorba la victoria de toda la congregación. De toda la congregación. O sea, indirecta o directamente puede estorbar a toda la congregación. ¿Sabe por qué, mi querido? Yo he meditado en todos los pecados que hemos cometido congregacionalmente. Digo, hemos. Ahora, yo he meditado que el pecado más grave que afecta, hermano, de la congregación cuando se comete un pecado es el chisme. O sea, después del pecado hay mucho chisme dentro de la congregación y afecta a todo el pueblo, a todo, hermano. Nos comemos un pedacito de pastel. La mayoría nos comemos un pedacito de eso, la mayoría, y afecta, y eso, hermanos, afecta nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración, nuestra vida de consagración con el Señor, la lectura diaria, hermanos, nos afecta en gran manera. Por eso es que, mis queridos hermanos, cuidémonos, tomemos ejemplo, hermanos, de aquellos que han pecado por alguna razón. Tomemos ejemplo, hermanos, y pidamos a Dios que no caigamos en tal pecado. Bendito sea el Señor. Ahora, el versículo 23 de la base que tenemos. Los mensajeros lo trajeron a Josué, trajeron al pecador, trajeron las cosas que Acán había robado. Tengamos en cuenta que el pecado que este hombre, hermanos, cometió no solo fue la codicia, sino, ¿se acuerdan cuando leímos? El hurto y la mentira. Hermanos, que cuando se comete un pecado, viene una cola de pecados. Vienen varios. Hurtó, codició, hurtó, mintió. Él había mentido. Ahora, Josué y todo el pueblo tenían evidencia para ejecutar el castigo o el juicio contra Acán. Ahora estaban las evidencias para ejecutar el castigo que Dios había mandado. Ahora bien, hermano, hoy no podemos quemar al hermano o apedrearlo. ¿Por qué, hermano? Ganas me sobra, hermano. Hoy no podemos apedrearlo, hermano. Hay muchos que, hermano, que quisieran. Dios dio a su Hijo Jesucristo, hermano. Esto es lo glorioso. Ahora, hermano, que se le quita el deseo de querer quemar al hermano. O de apedrearlo. Dejar un montón y dejarlo ahí como memoria para los demás, como sucedió con Acán. Eso dice la Biblia. Está ahí todavía, dice, el montón de piedras que hicieron.
Ahora, hermano, pero lo glorioso es que hoy el Señor Jesucristo vino a morir a la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados. Y Juan dice, bendito sea el Señor, que si venimos a Él, Juan 1 Juan 1:9, que si venimos a Él, confesamos nuestro pecado, Él es justo y fiel para perdonar nuestro pecado. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios por eso, hermano, que si hoy pecamos, venimos al Señor, le pedimos perdón. Y yo sé que delante de Dios mis pecados han sido redimidos, aunque delante de usted quizás no, pero delante del caso de David. El caso de David, Dios le había perdonado, pero algunos del pueblo no se lo perdonaron. No se lo perdonaron. También tenemos un proceso de disciplina para seguir, el cual se debería hacer bajo la voluntad de Dios y los parámetros de la Biblia. O sea, debería. Me gusta usar la palabra debería, hermano, porque no siempre sucede. Debería hacerse conforme a los parámetros bíblicos. Gloria sea al Señor. Entonces, el pecado de Acán lo llevó, hermano, a perecer. Las consecuencias de este hombre fueron, amén, la muerte. La muerte. No una muerte espiritual, sino la muerte física. No solo de él. Yo creo que más adelante pregunto, ya me lo pasé, creo. No, aquí más adelante, voy a adelantar. Ahora la pregunta es, ¿piensa usted que fue justo que la familia de Acán pereciera junto con él? Esa es la pregunta. Bien, vamos a ver qué pasa. C. La codicia es castigada sin misericordia. Dios, quítame la codicia. Josué 7:24-26. En estos 3 versículos encontramos el castigo implementado por el pecado que cometió Acán. En estos 3 versículos, 24-26. Hoy en la gracia puede parecernos un castigo, mis queridos, demasiado cruel para con Acán, su familia, sus animales y sus cosas. Ahora, ahí estaba la pregunta. Ahora bien, respondo a la pregunta. ¿Acán vivía solo o vivía con sus hijos y su mujer? Debía haber vivido junto con ellos. Ahora, la respuesta es, o la pregunta sigue, ¿su familia sabía que Acán había robado, que había traído el anatema? Sí supieron. Otra pregunta que surge. La familia de Acán, como cualquier familia cristiana, ¿sabían los mandatos de Dios? Sí lo sabían. Era obligatorio, después de los 5 años, enseñar a los hijos de los israelitas la ley dada a Dios a Moisés. Era obligación. Hasta los 12 años. La mispa. No milpa. Mispa. Ahora es obligatorio. Ahora ellos sabían. Ahora podemos pensar que la familia de Acán supo y encubrió el pecado de este hombre. Supo y encubrió el pecado de Acán. ¿Qué nos enseña esto? Que no podemos hacer causa común, dice el escritor, con el pecado de un familiar, porque para Dios es visto como pecado sobre el encubrimiento. O sea, hermano, un ejemplo, voy a poner a mi hijo. Un ejemplo, yo sé que mi hijo está en pecado, pero yo soy encubridor de él. Y yo lo dejo, hermano, que siga en el ministerio. Ahora bien, ¿solo él va a ser castigado por Dios? No, yo también. Por encubrir, por complicidad, por encubrir su pecado. Bueno, esto fue lo que pasó con la familia de Acán. Ellos encubrieron el pecado de este hombre. Vean lo que dice Efesios 5:11. Efesios 5:11. Miren lo que dice el pasaje, Pablo hablando a estos hermanos. 5:11. Y al versículo 13. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz de Cristo. Ahora, hermano,
no podemos, gloria sea al Señor, amén, hacerlos participantes de tales cosas, porque nosotros como la familia de Acán nos volvemos culpables, aunque nosotros no hayamos cometido el pecado, nos volvemos culpables de tal. Ahora bien, el castigo impuesto a este hombre con su familia, animales y cosas, es una prueba de que Dios castiga al pecador, mi querido, y no es como muchos piensan que Dios es amor y no castigará, no mandará al infierno a nadie, no, sino que Dios castiga al que no se arrepiente y demandará y lo mandará al infierno, amén, por su pecado si no hay arrepentimiento. Ahora, hay unos pasajes que ya lo he dado antes, Salmo 1.5, Salmo 5.5, dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborrece a todo lo que hace iniquidad. Salmo 7.11, Dios es buen justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Ahora bien, pero si como cristianos sabemos que Él castiga el pecado, como cristiano castiga al pecador, es una realidad también, mis queridos hermanos, que debemos tener consideración que la salvación para el justo también es una realidad. Ahora, considera, hermanos, si Dios castiga el pecado, castiga el pecador, tengamos consideración que también la salvación es una realidad, es tan real. El castigo de este hombre pudo servir como ejemplo para el resto del pueblo de Israel. Pudo servir como ejemplo que el pacto de Dios tenía que respetarse. Hermano, hay algo importante que podemos aprender del pecado de otro, que tenemos que ser más responsables con las cosas de Dios. Hermano, aún de las cosas malas podemos aprender cosas buenas. Aún de las cosas malas podemos aprender cosas buenas. Y Dios nos ayuda con el Espíritu Santo para poder guardarnos cada día más. Pareciéndolo con lo que pasó a Ananías y Zafira, que murieron por mentir. Hechos capítulo 5. Dice que entró un temor en el pueblo, versículo 11 del capítulo 5. Después de esto vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermanos, vino temor. Después de estas cosas vino gran temor. Mi querido hermano, cuando alguien peca, no entra temor en su corazón, no entra más temor en su vida. Hermano, no se cuida más para el Señor. Eso debería suceder en nosotros. Cuando miramos a alguien que peca, un hermano que cayó en pecado, que nuestro corazón se llene más de temor, de más confianza con el Señor. Ojalá sea así, mi querido. Ojalá sea de esa manera, que si veo a mi hermano que pecó, mi corazón sea más contrito delante de Dios y decirle: Señor, pude haber sido yo el que estoy en ese pecado. Pude haber sido yo el que fui castigado a muerte por ese pecado. ¿O no gozamos? Hermanos, si no gozamos, no somos cristianos. Así, hermanos, se lo digo, no somos cristianos. El verdadero cristiano, hermano, siente dolor por su hermano. Siente dolor, le duele el corazón, le pide a Dios que vivir más en temor para él. Ahora concluyo diciendo que la codicia puede entrar por mirar y querer tener cosas materiales. Cosas materiales, como acá. ¿Cuántas cosas quizás tendremos escondidas dentro de nuestros corazones sin confesarlas a Dios? ¿Cuántas cosas, hermano, aún habrán escondidas dentro de nuestro corazón, aún sin confesarlas al Señor? Yo no las puedo ver, usted no las puede ver, Dios sí puede. ¿Cuántas cosas habrán ahí escondidas que no las podemos ver? Hermano, que Dios nos libre del pecado de la codicia. Que Dios nos guarde, y no solo del pecado de la codicia, sino de todo pecado que podemos llevar guardado en nuestros corazones. Y que lo guardemos hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, esto no solo es una historia que Acán codició y pereció su familia, perecieron sus animales y fueron quemadas sus cosas con él. Hermano, esto es algo que nosotros podemos traer como ejemplo para nuestras vidas como cristianos. Los pasajes que hemos leído nos han hablado de la codicia. Los pasajes que hemos leído después del 23 al 26 del libro de Josué, capítulo 7, nos sirven, hermanos, para ver, gloria sea a Dios, que Dios castiga al pecador y al pecado, pero que también Dios es fiel y justo para ayudarlo en la salvación. Bendito sea el Señor. Hermanos, por ello dije, podemos aprender cosas buenas y las cosas malas. Bendito sea Dios. Que Dios ponga en nuestros corazones temor para servirle a Él. Y que no, hermano,
caigamos en el pecado que hemos estudiado esta mañana, el pecado de la codicia. Que Dios nos guarde, que Dios nos quite ese impulso que tenemos por querer tener más. Que Dios nos guarde. Yo sé que si yo pregunto, ¿quién quiere ser rico aquí? Ay, hermano, yo era un mentiroso que llega. Pero yo ya voy a saber que es mentiroso por lo menos. Hermano, ¿quién no quiere estar, hermano, solvente? ¿Quién no quisiera estar solvente? ¿Quién no quisiera estar ya con su casa pagada y no tener que sacar los $1,800, $3,000 mensuales para pagarlo? ¿Quién no quisiera estar solvente? La mayoría. ¿Quién no quisiera tener una buena cuenta económica? Cualquiera de nosotros. Pero Dios, hermano, hoy nos ha instado Gloria a Dios. a que no atesoremos estas cosas materiales en nuestro corazón, a que lo atesoremos a Él. Hermano, yo sé que es difícil cuando usted está pasando por el momento de la escasez. Es cosa fácil. Eso es lo más duro que puede haber para un padre de familia, una familia entera. Es lo más peor que puede haber. Pero lo bueno es que Dios nos bendice. Y Dios envía, hermano, el alimento para nosotros. Gloria a Dios. Dios nos bendice. Por eso me gusta la frase de algunos hermanos: ¿cómo está, hermano? Más que bendecido. Mejor de lo que debería estar. Mejor de lo que debería estar. Y eso es la palabra correcta. Estamos mejor de lo que deberíamos estar. Hoy somos cristianos. Hoy estamos bajo el cuidado del Señor. Quizás no tenemos tantas cosas materiales, pero tenemos el sustento diario. Y Dios nos quiere librar de la codicia. Dios nos quiere apartar de la avaricia. Con esta enseñanza en el libro de Josué, en el caso de Acab. Dios nos quiere apartar de eso. Quiere librar, limpiar nuestros corazones de ese pecado. Así es, mis queridos hermanos. Que Dios les bendiga. Y que Dios nos guarde de este pecado. Y si había algún codicioso aquí, hermano, yo le pido que le pida al Señor de corazón. O sea, cuando estoy hablando de un codicioso, ya vimos las palabras, 3 palabras, es aquel que ardientemente desea esa codicia y trae muchos dolores a él. Así, hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde a todos nosotros, amén, y que Dios nos cuide. Así que